Con la puesta de sol sobre Jerusalén, el Evangelio nos dice que Jesús se sentó a comer la cena pascual con sus 12 discípulos. Tomó el pan junto con la segunda copa de vino de la noche. Simbólicamente les habló, prediciendo los eventos que estaban a punto de suceder. Jesús les dio la promesa de que, si continuaban haciendo esto, recordando esos eventos, algún día participarían una vez más en el reino del Padre. A pesar de que hoy en día la última cena se ve como un momento sombrío en el cristianismo, la Pascua que estaban celebrando era una fiesta de celebración, recordando que Dios lideró a sus pueblos de las potencias de Egipto. Sin embargo, en los días de Jesús, la Pascua tuvo un nivel de ansiedad para muchos. Esperaban que algún día pronto Dios librará una vez más a su pueblo de las manos de la opresión de Roma. Después de la comida, Jesús y sus discípulos fueron aquí, al huerto de Getsemaní, ubicado en el monte de los Olivos. Habrían estado acampando aquí. La población de la ciudad habría aumentado debido a las celebraciones, dejando pocas vacantes dentro de Jerusalén. Mientras se dirigían hacia aquí, se regocijaron y cantaron canciones. Al llegar al huerto, Jesús les dijo a sus seguidores que iba a orar en soledad, ordenándoles que velaran. Cuando Jesús se alejó para orar, las festividades de la noche y las múltiples copas de vino se apoderaron de sus discípulos. Jesús regresó, encontró a sus seguidores dormidos, despertándolos y luego volviendo a orar. Como cada oración que pronunciaba Jesús, decía: Padre, si esta copa no puede pasar, si quien yo la bebe, hágase tu voluntad. A menos que uno esté aquí, en el jardín donde estoy parado ahora, es difícil entender la gravedad de lo que Jesús oró. Él entendía lo que estaba a punto de suceder. Comprendió que pronto sufrirá una crucifixión horrible y morirá de una muerte completamente dolorosa. Pero Jesús tenía un escape. Si dejamos este huerto y subimos la colina aquí en el Monte de los Olivos, llegaríamos a la cima en 10 a 15 minutos. Desde ahí una persona puede caminar por el lado opuesto del monte hacia la región conocida como el desierto de Judea. Este desierto es un terreno árido y plagado de cuevas con numerosos valles y barrancos. Un individuo solamente necesitaría haber hecho en los días del mundo bíblico para desaparecer era caminar por 1 o 2 horas, como lo hizo su ancestro David aproximadamente 1000 años antes. Volviendo a la historia, la oración de Jesús refleja que, aunque pudo tener un escape, se sometió a los planes del Padre, entregándose voluntariamente a la muerte sacrificial por el plan redentor. Después de que Jesús oró, llegaron los guardias del templo, al mando de los saduceos y dirigidos por Judas Iscariote. Jesús se presentó delante de Judas y lo saludó con un beso para indicar que Jesús era en verdad al que estaban buscando. ¿Por qué era necesario? Aunque la iconografía de la iglesia ha retratado a Jesús como una figura fácilmente reconocible en la representación artística, en la época de Jesús se parecía a cualquier otro varón judío. Se vestía y lucía su cabello como un judío del primer siglo.
Aunque los guardias del templo y los saduceos habían visto a Jesús en el templo durante la semana previa, la apariencia de Jesús le habría brindado la oportunidad perfecta para mezclarse entre muchos peregrinos. Jesús tuvo otra oportunidad de alejarse, pero volviéndose hacia Judas le dijo: haz lo que viniste a hacer. Inmediatamente después del beso, los guardias del templo agarraron a Jesús. Esto provocó a Pedro. Él cortó la oreja del esclavo del sumo sacerdote. Jesús se paró en la brecha, reprendió a Pedro y le ordenó que guardara su espada. Jesús le recordó a Pedro que incluso en esta situación, él tenía toda la autoridad bajo el cielo y en la tierra. Esta es la misma autoridad que Pedro había visto muchas veces en el ministerio de Jesús en los últimos 3 años. Todavía Jesús estaba en control. Desde ahí, la guardia del templo llevó a Jesús a la oscuridad a través del valle de Quedrón al templo donde yacían las casas de los malvados sumos sacerdotes.